amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y si os parece, vamos a tratar de dar un breve vistazo pues a la evolución de 5G en Corea. Vamos a intentar interpretar ciertos mensajes del este, ¿no? que nos llegan. Y esto es con motivo de la publicación de los datos correspondientes a agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnología de aquel país, del país asiático. En agosto de este año, Corea ha superado el 80% de tráfico 5G sobre el total del tráfico móvil del país, concretamente 80-25%. Es decir, como comentábamos el otro día, Corea ya se ha pasado la pantalla del 5G, ¿no? en este juego, ¿no? Además, si miráis la forma en lo que lo ha hecho, pues se ve claramente, ¿no? Como digamos que hubo un primer tramo de ese más o menos clara, que se extendió pues hasta septiembre del 21, y a partir de ahí estamos viendo saltos post-verano, incrementales, ¿no? Como pequeños impulsos que luego se van aplanando, ¿no? Pues cada septiembre. Y así que este año lo razonable sería esperar, ¿no? Que estuviéramos pues delante de uno de estos nuevos impulsos. Pero en cualquier caso, ya estamos en lo que se refiere al tráfico 5G, pues en la zona de saturación. Podemos hablar claramente de un mercado completamente maduro ya, insisto, en lo que se refiere al tráfico en el caso del 5G, ¿no? Para el número de clientes, la situación no es tan clara, o al menos a mí no me la parece. Vamos, el número de clientes 5G, según los propios datos del Ministerio, es del 31,5% frente al 47% que todavía son clientes 4G. Si miráis la forma de la curva, pues de nuevo nos estamos encontrando algo que se satura, ¿no? Un crecimiento y luego, pues claramente, pues una fase de saturación y de madurez. Independientemente de que pueda crecer más y que entendamos mejor, ¿no? qué significa todo esto, yo creo que podemos estar de acuerdo en que el 5G en Corea pues está claramente en una fase diferente, ¿no? a la que puede estar en Europa y en España, ¿no? Recordad que con los últimos datos de la CNMC en el primer trimestre del 23, el porcentaje de tráfico 5G en España estaba lejos de ser del 5%. Así que, bueno, tenemos identificado un mercado maduro que a lo largo de 4 años, prácticamente a la vez de cuando se lanzó el 5G aquí en España, pues ha evolucionado rápidamente. Y yo creo que es pertinente, ¿no? Que nos hagamos 2 preguntas, ¿no? Y que, bueno, tratemos de responderlas, ¿no? ¿Para qué ha servido todo esto? Es decir, ¿qué ha obtenido Corea, ¿no? con este esfuerzo, con este despliegue, y cuáles son los siguientes pasos. Así que eso es lo que me propongo tratar de iluminar, ¿no? con vosotros. Bueno, Corea es, desde luego, el líder en velocidad de descarga y cobertura. Podemos mirar los datos de OpenSignal, ¿no? Que es probablemente pues, la referencia más clara para esto. Corea es el segundo país en velocidad promedio de descarga, solo adelantado por Bahrein, ¿vale? Que sabéis es una isla cerca de Arabia, en Oriente Medio, y es el líder, claro, también en velocidad de subida. Y además es el segundo país del mundo con mejor tiempo en 5G, que es un indicador claramente de la cobertura, ¿no? Superando pues, el 42% del tiempo. Aquí está solo superado por Puerto Rico, ¿no? Es decir, Corea ha conseguido, o sea, según estos datos, digamos, tener una red muy extensa con unos niveles de cobertura muy altos y además
ofrecer velocidades de descarga, es decir, unos valores de calidad de servicio, por así decirlo, pues también altísimos, ¿no? Es decir, ha conseguido cumplir la promesa, ¿no?, de la banda de 3,5, ¿no?, acerca de que era la banda ideal. De hecho, a diferencia de lo que ocurre en Europa y en otras zonas del mundo, la banda de 700, esa banda baja para el despliegue de 5G, pues en Corea no se consideró. Pero el caso de Corea es tan claro que usemos la fuente que usemos, en este caso, pues datos de Speedtest, de UCLA, Corea sigue siendo el líder, ¿no? En el caso de Speedtest, pues ocupa la posición número 7 en velocidad de descarga, con velocidades promedio de descarga que se pueden acercar a los 500, a los 150, perdón, megabits por segundo, y ocupa también una posición de liderazgo, en este caso el 3 en tiempo en 5G. Da igual que los valores no coincidan exactamente, son metodologías diferentes, no miden exactamente lo mismo, pero lo llamativo es que por cualquier métrica, lo compares como lo compares, lo midas como lo midas, ¿no? Pues Corea ocupa una posición de liderazgo, claramente, ¿no? Pues tanto en velocidad como en cobertura, ¿no? Lo cual, pues, insisto, es más que notable. Eso lo que nos quiere decir, incluso pues tenemos datos que lo demuestran, ¿no?, que se ajustan a esa realidad, es que la capacidad que se ha desplegado en Corea pues es altísima. De hecho, si miramos los datos de Ryuhyl, que bueno, hace estimaciones de la ocupación y la capacidad disponible, tanto a nivel de estaciones base como de espectro y su combinación, bueno, pues Corea ocupa de los primeros puestos en el mundo, ¿no?, en lo que se refiere a la densidad de estaciones base, es decir, al número de estaciones base por cada millón de habitantes o su inversa, ¿no?, que es lo que se representa en el caso de Ryugyl. Solo es superado Corea pues por algún microestado asiático y por los países escandinavos, ¿no?, que, bueno, como sabéis, también tienen su propia historia, ¿no?, y ocupan posiciones avanzadas en estos rankings. Pero de nuevo, pues se obtienen resultados excelentes porque se despliega una gran capacidad, con un número de estaciones base por habitante pues muy alto, ¿no?, de los más altos del mundo. Además, Corea ha ejecutado su plan siguiendo lo que podríamos llamar el gran libro del 5G. Es decir, Corea ha apostado por los servicios de vídeo avanzados, dando el salto a realidad virtual o realidad extendida o realidad aumentada. De hecho, los operadores se han implicado directamente en la producción de ese contenido, poseen o han comprado pues compañías que producen ese tipo de contenido. Corea es además una potencia cultural, lo sabéis, va de Parásitos al Juego del Calamar, por ejemplo, y podemos pasar por en medio por todo el K-pop, por el grupo de K-pop que prefiráis. Es decir, hay claras sinergias, ¿no?, para la producción de ese contenido y para dar ese salto hacia nuevos formatos, ¿no?, que puedan de alguna forma llevar más allá, ¿no?, lo que sería la experiencia de los clientes en 5G. Y bueno, insisto, Corea parece que ha jugado ese partido. Sin embargo, y ahora empiezan los peros, que probablemente es lo que vosotros queráis escuchar, el consumo promedio de datos por cliente no es muy alto. De hecho, los valores rondan pues valores cercanos o parecidos a los que podemos encontrar en España y en el resto de los países europeos, que a nivel mundial pues no son tan diferentes, ¿no? Están muy lejos, ¿no?, de los valores máximos que podemos encontrar en algunos países asiáticos o, de nuevo, pues en los nórdicos, en Escandinavia. Y choca que un país con, digamos que, potente contenido propio, eh, con redes muy rápidas y con muy buena cobertura, no sea un gran consumidor de datos. De hecho, el ministerio, y esto podéis revisarlo, ¿no?, pues en datos que, por ejemplo, compila Teficient, ¿no?, que es, digamos que la referencia, ¿no?, para esta clase de análisis a nivel mundial. Vuelvo entonces, de hecho, el ministerio
que publica también datos promedio de consumo por tipo de uso, en el que fundamentalmente el uso clave es el de smartphone, pues lo que nos enseña es un patrón que es profundamente sorprendente, porque el consumo de datos promedio por cliente solo ha subido un 8% en 3 años, en los últimos 3 años, hablando del 5G. En España, en Europa, es fácilmente, es muy posible que estemos hablando de incrementos que superan el 30% anual, interanual, para esta magnitud. Sin embargo, para el caso coreano, pues lo que vemos es, bueno, una leve subida en el caso del 5G, acompañada de una más marcada descenso, ¿no?, en el caso del 4G, pero desde luego no en esos valores de 2 dígitos, ¿no?, que uno esperaría encontrar. Es sorprendente, ¿no? Es como si un cliente que migra de 4G a 5G empezara a hacer cosas más rápido, con más resolución, pero hiciera las mismas cosas. No se ve un patrón como de descubrimiento, ¿no?, y evolución, sino que, bueno, pues como insisto, es un patrón muy plano que me tiene absolutamente desconcertado. Desde aquí, si alguien que nos escucha tiene una lectura mejor o más clara, pues sería extremadamente útil, ¿no?, que la compartiera con nosotros para tratar de entender qué quiere decir esto y por qué pasa. De hecho, si miramos, digamos que el campo de la oferta, es algo sobre lo que he estado discutiendo con nuestra compañera Ana Izquierdo, encontramos que las ofertas, en este caso la de SKT, no es especialmente sofisticada. Es decir, tenemos ofertas, al menos las que puede contratar el gran público, ¿no?, que son, eh, que giran en torno a 2 ejes. Digamos que la franquicia de datos, la cantidad de datos que puedes descargar antes de que se te estrangule la velocidad, que, bueno, en este caso son ilimitadas, 250 gigas y 110 gigas, como hay valores muy altos que tampoco encajan con los valores medidos luego. Y el otro eje es, digamos que la cantidad y el tipo de paquetes de contenidos locales que puedes adquirir, pues, con tu suscripción. Es decir, empaquetamiento clásico, si queréis por simplificarlo, de televisión, junto a un servicio, en este caso móvil. Luego también hay opciones de club de puntos y puntos de fidelidad, que parecen cosas profundamente culturales, ¿no?, asociados a grandes cadenas de supermercados o hipermercados o grandes almacenes, y, bueno, actividades como el golf o cosas parecidas, cosas que parecen profundamente locales. Si miramos la oferta, no hay nada especialmente disruptivo o innovador, o por lo menos yo soy incapaz de verlo en este tipo de ofertas. Y probablemente existan ofertas asociadas a la latencia, ofertas con paquetes de videojuegos, ofertas asociadas a slides de red con mejores características, pero desde luego no parece que sean las ofertas que puede contratar el gran público, ¿no?, o por lo menos no de una manera fácil y sencilla. De nuevo, cualquiera que comprenda mejor que yo la realidad coreana, pues sería estupendo, ¿no?, que pudiera arrojarnos más luz al respecto. De hecho, lo que llega hasta aquí es además que el servicio es percibido como irregular, ¿no?, por los clientes, por los usuarios. Volviendo a citar datos, en este caso de UCLA, de Speedtest, si bien la velocidad media de descarga de los clientes 5G, que, insisto, mide UCLA con su propia metodología, ¿no?, pues ronda los 530 megabits por segundo. El top 10 de los clientes que reciben mejor experiencia se acercan mucho al giga, están alrededor de los 960 megabits por segundo, mientras que el top 10 que recibe peor servicio, tiene una peor experiencia, pues ronda los 130 megabits por segundo. ¿Vale? Que son velocidades muy altas, pero como veis, en cualquier caso, pero son velocidades muy dispersas, ¿no? Hay como 400 megabits por segundo, ¿no?, de diferencia de los
que obtienen peor servicio frente a la media y 400 megabits por segundo de los que de la media frente a los que tienen mejor servicio. Digamos que los que obtienen mejor servicio tienen un servicio 5 veces mejor que los que obtienen peor servicio, ¿no? Y es algo que, bueno, que parece que está creando inquietud, ¿no?, entre los clientes y entre la sociedad coreana. De hecho, recientemente las autoridades han multado, ¿no?, a los operadores, a todos además, porque la diferencia que hay entre las velocidades publicitadas, ¿no?, y las que efectivamente los clientes consiguen disfrutar. Sobre este marco, además de multas y tal, pues hay otro episodio bastante llamativo, ¿no?, que es todo el proceso relacionado con la banda milimétrica, en este caso con la banda de 28 GHz. Junto a las bandas de 3,5 se asignaron bandas de 28 y recientemente, pues hace un par de semanas, el Ministerio ha forzado a los operadores a devolver esas bandas, bueno, aduciendo que no se estaban cumpliendo las condiciones de despliegue para la asignación. Esto es más o menos cierto y en algunos casos, como SKT, pues ya se habían invertido decenas de millones, ¿no?, en tratar de hacer despliegues en bandas milimétricas. En otros casos, pues digamos que los niveles de cumplimiento eran todavía menores, pero ninguno llegaba, por lo visto, a lo planificado, ¿no?, y a lo que estaba incluido en las condiciones de la licencia, ¿no? En este momento, el Ministerio está planeando volver a sacar esas bandas milimétricas y estará tratando de atraer, digamos que jugadores diferentes, ¿no?, a los operadores clásicos. ¿Vale? Además, no es que no esté contento el Ministerio, solo es que parece que los clientes tampoco están contentos. Aquí traemos datos compilados de NPS, de nuevo por UCLA. La idea de comparar NPS en países diferentes, bueno, pues es una idea un poco arriesgada, porque hay diferencias culturales, probablemente también diferencias metodológicas. Bueno, en cualquier caso, puede tratarse de una comparación injusta, pero relevante en este contexto. Hay una tendencia general a que los clientes con 5G están más satisfechos, tienen un NPS más alto que los clientes con 4G. Esto es cierto en Corea también, pero por muy poco. De hecho, en la práctica, los clientes solo añaden 2,8 puntos sobre 100 en su nivel de satisfacción con respecto al 5G frente al 4G. Y la satisfacción tanto en 5 como en 4 es la menor del ranking pues que incluye UCLA, ¿no?, en su comparación. Esto probablemente obedezca a otro tipo de factores y a factores culturales históricos, pero lo que quiero resaltar es que desde el punto de vista de los clientes, la experiencia 5G, a pesar de las cifras, a pesar de las velocidades que hemos visto, es prácticamente indistinguible de la experiencia en 4G en Corea. Y esto nos lleva a un escenario de ingresos, a unos escenarios de revenue per user, lo que se llama ARPU, bueno, que son también inquietantes, ¿no? Estos son datos compilados por Omdia, son tal vez antiguos porque se extienden hasta el segundo trimestre del 22, tienen algo más de un año. De nuevo, quien sepa cómo acceder a datos más modernos de ARPU, pues, y los pueda compartir, pues me haría inmensamente feliz, ¿no? La idea es que aunque los ARPUs son altos si se comparan con los europeos, tampoco es buena idea comparar ARPUs en mercados diferentes. La tendencia que tienen es a bajar en este momento y de manera bastante clara y continuada, ¿no?, en los últimos 2 años, ¿no? Desde una primera subida inicial, tal vez atribuible al 5G o a cualquier otra cosa, pues a un claro descenso ahora. Es decir, el 5G no es que no suba, es que tampoco logra parar de alguna forma la erosión del ARPU en Corea. Y esta, digamos que es un mensaje clave e importante. Así que ante este panorama, ¿no?, ¿qué podemos hacer, ¿no?
Fijaos además, y esta es una idea que no quiero dejar, de poner encima de la mesa, aunque luego se me olvide, es que Corea ha construido la mejor infraestructura. El impacto que está teniendo en su mercado interno, como vemos, es como mínimo confuso, pero es que además a nivel externo tampoco hemos visto un salto, o por lo menos yo no lo percibo, un salto cualitativo esencial. Eh, Efectivamente, Corea con Samsung pues ocupa una posición incuestionable en el ecosistema, al menos en los terminales, pero tampoco vemos un posicionamiento claro, ¿no?, de Samsung como un nuevo jugador en el equipamiento de red, aunque efectivamente, por supuesto, participa, ni tampoco vemos que haya nuevas aplicaciones o nuevas ideas o nuevos conceptos que hayan salido de Corea y estén de alguna forma eh, eh, cambiando o teniendo un impacto social, ¿no? Como por ejemplo podría ser el caso de TikTok, que como sabéis, pues, bueno, es claramente una aplicación de origen chino, que además tiene en su interior una manera china de hacer las cosas, ¿no? Y sí ha sido capaz, ¿no?, de sintonizar, ¿no?, con una nueva manera, ¿no?, de comunicarse o de que funcione nuestra cultura, o al menos nuestra cultura pop. Este no es el caso de Corea. El último éxito que podemos recordar en la industria móvil, quiero decir, de impactos coreanos, pues son los Ringtone Tones, que es algo que en Corea sigue vigente, pero aquí permanece en nuestra memoria entrañable, ¿no?, de alguna manera. Bueno, insisto, ante esta situación, eh, ¿qué quiere hacer la industria? ¿Qué quiere hacer, digamos, que el ecosistema coreano? Bueno, pues su apuesta es claramente por el 6G. De hecho, en los papeles que ya empiezan a publicarse, ¿no?, los documentos, pues hay un momento clave, ¿no?, en el que la propia KT, bueno, habla sobre su posicionamiento en 6G, pero dedica un breve párrafo, pues realmente no es mucho, ¿no?, pero precisamente por su brevedad nos transmite la idea de que esto ya se da por hecho, ¿no? Es una verdad tan clara que no merece la pena, ¿no?, que dediquemos más esfuerzo a explicarla. Y es que no se han identificado killer application, nuevos servicios disruptivos, ¿no?, en el área de 5G, y que si no queremos cometer esos mismos errores en el 6G, bueno, pues debemos ser cuidadosos con una serie de conceptos que fundamentalmente son los conceptos que ya conocíamos de 5G. Pues desarrollar el ecosistema, enfocarse en verticales, resolver problemas de negocio, change, cambio disruptivo. Ok, bien, esa clase de cosas. Eh, pero parece que tendremos que esperar al 6G, ¿no?, para ver eso, por lo menos para la industria coreana. El 6G, como sabéis, se empieza a hablar cada vez más de él. Las Gs en esta industria pues vienen a llevar un ciclo de una década, 10 años. Evidentemente todo se acelera. Probablemente no estaremos hablando de 6G de verdad, en serio, digamos que en las estanterías de los fabricantes, pues hasta dentro de 5 o 6 años, eso suponiendo que todo evolucione a la velocidad a la que venían evolucionando las cosas hasta ahora. Así que esto es todo lo que os quería contar hoy. Si me pedís que resuma y deje algunas ideas sobre la mesa, pues bueno, yo pondría estas, ¿no? Eh, la primera, y esto es un hecho, y yo supongo que no debemos perder esto de vista de ninguna manera, ¿eh? Corea es el líder en el despliegue del 5G en el mundo. Se mida como se mida y cojamos la magnitud que queramos coger. Probablemente, excepto, claro, las asociadas al tamaño de la población, ¿vale? Porque efectivamente la India y China pues son mucho, mucho más grandes, ¿no? En otro tipo de medidas, pues, solo algunos microestados asiáticos, ¿no?, pues pueden compararse, ¿no? De nuevo, Europa y en particular España están muy por detrás en cualquier magnitud con los despliegues y la madurez que el mercado 5G pues, ha conseguido en Corea. Sin embargo, en Corea el consumo promedio de datos no es alto. Bueno, pues son valores similares a los europeos, como hemos dicho, y el patrón de evolución es esencialmente plano, lo cual para mí al menos, pues señala un mensaje bastante inquietante. Además, parece que este servicio, insisto, con unas velocidades altísimas,
pues es percibido como irregular por parte de los clientes. Los operadores coreanos han renunciado en la práctica a realizar despliegues en 28 GHz, en bandas milimétricas. Aquí las bandas de 26 se asignaron hace no mucho y son bandas que se han reservado una buena parte también pues, para lo que serían usos no licenciados y desarrollo de redes móviles privadas. Bueno, veremos a qué nos conduce todo esto. Los clientes coreanos no parecen por lo general muy satisfechos con el servicio 5G y lo clasifican, digamos que la percepción que ellos declaran tener pues es muy similar a la del 4G, ¿no? Digamos que en un caso también muy llamativo y casi único en el mundo. Además, relacionado con todo esto, el ARPU, es decir, los ingresos que reciben los operadores por la prestación de estos servicios, pues parece que se estanca o desciende, ¿vale? Y además la oferta que estamos identificando pues no es especialmente sofisticada, ¿no? Para lo que uno podría pensar, ¿no? Que el mercado más maduro del mundo, ¿no? Pues podría incluir. Así que, digamos que para desatar este nudo, para seguir avanzando, la industria pues aparece más o menos centrada en el 6G. Y hasta aquí lo que os quería contar. Quedan muchas preguntas que hacerse. Insisto, quien tenga mejores datos y mejores respuestas, pues por favor, ¿no? Que las comparta, porque bueno, hay muchas dudas, pero debemos resolverlas. Debemos entender qué significa todo esto y debemos hacerlo pronto, ¿no? Porque bueno, de esto dependen mucho de, digamos, que la infraestructura digital de Europa y en particular de España. Gracias, nos hablamos.